porque ya tengo miedo a algunas cosas, yo de la tecnología esta. Bueno, entonces, a ver, ¿qué duda tienen sobre las operaciones que hacemos sobre las filas de una matriz? ¿Quedó claro eso? Hasta ahora vimos esa utilidad para cuando tenemos una matriz cuadrada, cuando la intentamos llevar por operaciones elementales a la identidad. Si logramos la identidad, quiere decir que A es invertible. Acuérdense que nos basamos en el teorema, y es que una matriz A es equivalente por filas con una matriz B, si y solo si B se obtiene de A después de realizar un conjunto de operaciones elementales. De elementales por filas. Y habíamos escrito que había 3 tipos de operaciones elementales por filas. Una operación que es multiplicar una fila por una constante a la matriz A. Es decir, tengo una matriz A de cualquier orden, es decir, una matriz RM por N. Entonces, ¿qué significa MIC de A? Sería multiplicar la fila I de A por una constante C no nula. Entonces, si A fuera la matriz A11, A1N, A21, A2N, en un lugar estará su fila I, que es AI1, AIN, AM1, AMN. ¿Está bien? Una matriz de M filas y N columnas es una disposición así. Nosotros hemos trabajado 3×2, 2×3, 4×5, todo lo que quieran. Entonces, cuando acá tenemos la fila I, que es una fila genérica de la matriz, multiplicar por C la fila I quiere decir que yo voy a obtener una nueva matriz, supongamos que la llamo A', donde es toda como A, salvo que en la fila I aparece C por AI1, C por AI2, C por AIN. Y todo lo demás no le hice nada. A11, A12, A1N. Y acá aparecerá AM1, AM2, AMN. Esta matriz A', ¿ustedes le podrían hacer algo para que vuelva a ser la matriz A? ¿Le podrían hacer algo a la matriz para que algo es una operación elemental, para que vuelva a resultar la matriz A? ¿Qué operación harían sobre la matriz A'? ¿Qué operación harían sobre la matriz A' para que vuelva a uno tener A? Alguien me dijo. Y alguien dice dividir por lo que multipliqué. ¿Qué significa eso? Y bueno, esta matriz A', si yo hago
M y 1 sobre C de la matriz A', ¿qué significa? Y significa multiplicar la fila I de esta nueva matriz por 1 sobre C. Y si yo multiplico por 1 sobre C, que lo puedo hacer porque fíjense que C es no nulo, como C es no nulo, 1 sobre C es un número que existe. 1 sobre C también pertenece a los reales. Entonces, me va a volver a dar, todos están de acuerdo, ¿no? A1, A1n, y entonces va a ser 1 sobre C por A1, A1, y así sería 1 sobre C por A y n, y como saben todos, 1 sobre C por C es 1. Por lo cual, esto vuelve a ser la matriz A. Es decir, observación. Si E y C le hago A, me da una matriz A'. Y después, si A', que es esa matriz que tiene todo, es toda como A, salvo que en la fila I aparece multiplicada por C, entonces vamos a realizar una operación sobre la matriz A', que es la que se obtuvo de A aplicando esto, y me vuelve a dar A. Vamos a un caso concretísimo. Por ejemplo, si tienen A, 3, menos 7, 2, 1, 5, 6. Supongamos que tenemos esa matriz A. Esta matriz A es de 3 filas y 2 columnas, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que a la fila 3 la multiplico por menos 5. ¿Qué me da? ¿Alguien me canta qué es aplicarle a la fila 3 de A multiplicarla por menos 5? ¿Me la pueden dictar por fila? ¿Me la pueden dictar por fila? El resultado de aplicarle a esta matriz a su fila 3 multiplicarla por menos 5. ¿Quién me la dicta por fila? A ver, Mirna, fila 1, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la fila 1? Perdón, profe, van a ser las dos primeras iguales y la última va a ser 0 y 1, ¿no? 3 menos 7, 2, 1. ¿Y cómo haces para multiplicar por menos 5? Multiplicar es esto, ¿eh? Ah, me confundí. Ya sé lo que hiciste, restaste. 5 por menos 5, ¿cuánto te da? A la fila 3 la multiplico por 5, por eso le metí una M yo. De multiplicar. Multiplicar la fila Menos 25. sobre A. Eso quiere decir M3I. M, I, C de A es multiplicar por C la fila I de A. Bueno, entonces si es multiplicar por 3, multiplicar la fila 3 por menos 5 en A, ¿qué nos da? ¿Cuál es la fila 3? Menos 25, ¿qué más? Y este elemento, el 6, ¿en qué se transforma? Menos 30. Entonces, esa es la nueva matriz. Esto es lo que
que yo allá, en el otro pizarrón, les dije que era A'. Entonces, ahora les pregunto, ¿cómo transforman A' nuevamente en A? ¿Les parece que van a poder hacer algo sobre A' para que vuelva a ser A? ¿Qué harían para que vuelva a ser A? ¿Qué harían sobre A' para que vuelva a ser A? ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Qué le hacen a la matriz para que vuelva a ser A? ¿Divido por quién? ¿Divido quién por quién? Exactamente, multiplicamos por menos un quinto, ¿qué fila? ¿Toda la matriz o qué? La fila 3, es decir, lo que voy a hacer es M3 menos un quinto de A'. ¿Está bien? Entonces, acá sería 3 menos 7, 2, 1, y acá es menos un quinto por menos 25, menos un quinto por menos 30. Y entonces, justamente, las dos primeras que no se me han tocado nada antes, o sea que siguen siendo A, siguen siendo como las de A, porque este es A, y ahora acá me queda menos un quinto por menos 25, menos por menos más, 25 dividido 5 es 5, y menos por menos más, 30 dividido 5 es 6. Por lo tanto, esto vuelve a ser A. ¿Qué es lo que me importa que vean? Que dada una operación elemental, hay una operación elemental de igual tipo, exactamente igual tipo. ¿Qué quiero decir? Que si yo, la operación era multiplicar una fila por una constante, hay otra operación elemental que es multiplicar esa fila por una constante, porque acuérdense que nuestro C debe ser distinto de 0, porque no queremos tener C iguales a 0. Una de las razones es por esto, para que yo pueda deshacer la operación. Entonces deshago la operación y vuelvo a obtener A. Es decir, que dada esta operación, hay una operación elemental que es inversa de la anterior, en el sentido de que me vuelve a dar A, ¿no? Vuelvo para atrás, y obtengo la matriz A. Por cada dada esta operación, obtengo otra que me devuelve A. ¿Entendido eso? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, eso que dije acá, que dije ahí en el ejemplo, es lo que les escribí acá en esta genérica, ¿no? Es decir, tengo una matriz cualquiera, multiplicamos una fila I de esa matriz por la constante C. Como C es distinto de 0, el 1 sobre C también es un número real. Si yo a esta matriz resultado lo multiplico por 1 sobre C en su fila I, me va a dar nuevamente A. Bien, eso es importante, ¿no? De que la operación elemental la puedo dar vuelta. A ver, supongamos que sigo con esta matriz A genérica. ¿Se acuerdan que una operación elemental, habíamos dicho, que de otro tipo era dar vuelta o intercambiar dos filas? Entonces, permutar la fila I con la fila J de A. Entonces, si acá tengo la fila I, por ejemplo, vamos a agrandar un poco esto para que tenemos ahí la fila I, por ejemplo, y acá tenemos la fila J, AJ1, AJN. Acá tenemos otras filas, presumiblemente. Acá tenemos AM1, AMN. Entonces, si A es esta matriz, y yo digo, bueno, vamos a permutar la fila I con la fila J, lo que significa que en lugar
de aparecerme la fila I en este lugar, vengo contando y tengo fila 1, fila 2, fila 3, fila I. Sigo contando, fila I más 1 hasta llegar a la fila J. Lo que hace esta operación de permutar dos filas es que donde aparece la fila I aparece la fila J. Entonces, en lugar de I va a aparecer AJ1, AJN. En lugar de la fila J, AI1, AIN. Y todas las demás quedan como están. Son las únicas dos filas que se intercambian. Entonces, ¿qué harían sobre esta nueva matriz para volver a obtener esta? ¿Qué le harían a esta para volver a obtener la original? ¿Pueden hacerlo? ¿Lo pueden lograr? ¿Pueden hacer alguna operación elemental para volver a tener la matriz o no? ¿Qué les parece? Sí, ¿y qué le harían? Ya Alan contestó. A ver, si permutan la fila I y la fila J en esta nueva matriz que se llama prima, para fijar ideas, si le permutan la fila I y la fila J, ¿vuelven a recuperar la matriz A? Piénsenlo todos. ¿Sí o no? Si permuto las mismas filas, vuelvo al caso anterior. Si ahora permutamos sobre la matriz A', la fila I y la fila J, volvemos a tener A. Porque ¿qué significa? Y bueno, lo que está en posición I, ponerlo en posición J, y lo que está en posición J, ponerlo en posición I. Veamos un ejemplo más cortito, para así lo internalizan. Supongamos que tienen una matriz A es esa, ¿está bien? Entonces, permuto en A la fila 1 con la fila 2. Entonces, me va a dar una matriz A'. A' es la matriz que en la fila 2 me va a aparecer la 1 y en la fila 1 me va a aparecer la 2. Por lo tanto va a ser 3, 2, 5, 0, 2, 3, menos 1, 4. Y la fila 3 no se le hace nada porque la operación que estamos haciendo es sobre las filas 1 y 2. Así obtuvieron la matriz A'. Ahora, ¿qué harían sobre A' para que vuelva a dar A? ¿Qué harían sobre A' para que vuelva a dar A? Está claro que si ustedes ahora cambian la fila 2 con la fila 1 en esta matriz, ¿vuelven a obtener esta? ¿Alguno no lo entiende? ¿Está bien eso? ¿Les parece bien? Que se intercambian ahora en esta matriz concreta A', la fila 1 y la fila 2 van a tener esta. ¿Sí? Bueno, entonces también esta operación se puede devolver para atrás, ¿no es cierto? Permutar la fila I y la fila J en una matriz permite hacer una nueva operación elemental sobre el resultado, que sería, ¿quién sería el resultado? A', sobre A' para volver a obtener A. Es decir, que hay una operación inversa de esa que realicé primero y que me permite obtener la matriz inicial. Entonces, también vamos a escribir acá que si nosotros permutamos
la fila I y la fila J en A me da una matriz A', y si ahora permutamos la fila I y la fila J de esa prima, me vuelve a dar A. Muy bien. Ahora vamos, ¿se acuerdan que el otro tipo de operación que hacíamos era sumarle a una fila un múltiplo de otra fila? Sumarle a una fila una fila en particular multiplicada por una constante. Entonces, formalmente en general sería sumarle a la fila I o a la fila I C veces la fila J. Entonces, esto me va a dar una matriz, es aglutinar sobre la fila I lo que está en la fila I más la fila J multiplicada por C. Todas las demás filas quedan igual. Entonces, en la fila I va a aparecer lo que está más C por A J1 AI2 más C por A J2 y así siguiendo. Las otras filas no se les hace nada. Acá la fila J queda como estaba. La escribo a propósito para que no piensen que ella desapareció. AJ2, AJN. Y por último van a tener la fila M. ¿Qué les parece que harían ahora para volver a tener, a partir de esta nueva matriz, volver a tener esta? ¿Qué le harían? A ver, yo hago un ejemplo, quién sabe eso les ayuda. Tiene una matriz A, por ejemplo esta, y lo que voy a hacer es sumar a la fila 3 dos veces la fila 4. Sumar a la fila 3 dos veces la fila 4. O sea que a la fila 1 y a la 2 no le hago nada. El asunto se produce sobre la fila 3, que le sumo dos veces la fila 4. Entonces, en la fila 3 hay un 7 y le sumo dos veces 0. Hay un 8 y le sumo dos veces 1. Y a la fila 4 tampoco le pasa nada. Esta es la nueva matriz. Y esta es la matriz A'. ¿Qué harían sobre A' para que vuelva a ser A? ¿Qué harían sobre A' para que vuelva a ser A? A ver, piensen un poquito. ¿Qué harían sobre A' para que vuelva a ser A? A 8 le sumaron 2. Y ustedes quieren que vuelva a ser 8. Y a 7 le sumaron 2 por 0. Claro, el 0 no modifica, pero le sumaron 2 por 0. ¿Qué le harían? ¿Hay posibilidades de volver a tener a partir de acá? A partir de esta cuenta, ¿hay posibilidades de volver a tener 7 y 8 nuevamente? ¿Jugando con qué fila?
¿Jugando con qué fila? A ver. A la fila 3, ¿qué le harían? Porque la que cambió fue la fila 3, ¿no? Y ustedes quieren volver a recuperar esta fila. Entonces, ¿qué le harían a esta nueva fila para que les dé esta? Yo no hice la cuenta justamente a propósito para que vean rápidamente. ¿Qué le harían? ¿Qué les parece si le restan a la fila 4 2 veces la fila, perdón, a la fila 3 2 veces la fila 4? ¿Qué les parece? Exacto, muy bien, Pablo, me parece que es, ¿no? Sí, muy bien, Pablo. A la fila 3 le resto 2 veces la fila 4. A la fila 3 le resto 2 veces la fila 4. Porque si a estos números le resto 2 veces 0, el 2 por 0 se iría. El 0 acá no modificó, pero se iría. Y si al 8 más 2 le restan 2 veces 1, esto se va. Entonces, lo que quiero que vean, que dada esta operación elemental que me produjo esta matriz A', yo puedo encontrar otra operación elemental que es igual a ella, salvo una pequeña modificación, que en lugar de sumarle a la fila 3 2 veces la fila 4, lo que tengo que hacer es a la fila 3 restarle 2 veces la fila 4. ¿No? Entonces, a esto, para que vuelva a ser la matriz A, ¿no? Lo que vamos a hacer es sumarle a la fila I menos 2 veces la fila J en A'. En este caso sería C. En el caso general sería C. Y ahí me devuelve la matriz A. Es decir, que las 3 operaciones que nosotros hicimos para pasar de una matriz a otra por operaciones elementales, que son alguna de estas o varias veces alguna de estas, siempre las puedo dar vuelta. Sumar a la fila I C veces la fila J en A me da una matriz A', y para volver a obtener A sobre la fila I, resto C veces la fila J en A' y me da A. Esta prima me quedó muy exagerada, ¿no? Bueno, entonces, lo que quiero es que noten que así como yo puedo pasar de A a B por operaciones elementales, también podría pasar de B a A. Una vez que obtuve B, deshago todo el proceso y vuelvo a recuperar la matriz A. ¿Está bien? Eso es importante de saber. Es decir, que yo puedo pasar de A a B haciendo operaciones elementales, pero como cada una de las operaciones elementales tiene una operación elemental inversa que permite dar marcha atrás, volver hacia atrás, entonces es un proceso que por eso se llama que estas matrices son equivalentes por filas. Cuando me conviene pienso de acá para acá, o a veces lo pienso de acá para acá. Pasar de A a B, si yo llegué de A hasta B, también puedo ir de B hasta A. Son operaciones que se pueden dar vuelta. Eso es lo importante. Ahora van a ver por qué estoy haciendo hincapié en eso. Primera aplicación que hicimos fue llevar una matriz a una reducida por filas escalonadas. Que vamos a repasar eso porque fue la parte que en el video del otro día quedó anulada su vista, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una matriz A, 1, 3, 2, bueno, vamos a trabajar un poco. 2, 4, 5. Esperen un poquito, ¿eh?
supongamos que tenemos esa, no la quiero cuadrada, a ver, pero no, vamos a ponerle algo más. Para que no piensen que solo esto se puede hacer para matrices cuadradas. Entonces, recordemos lo que habíamos llamado matriz reducida por filas escalonadas. Digamos, pensemos lo siguiente. Aspiración de toda matriz. ¿Qué es lo que quiere ser una matriz? Quiere ser la identidad, o lo más parecido a la identidad, dentro de este contexto, ¿está bien? Dentro del contexto de matrices invertibles y resolver un sistema, lo que quiere una matriz es parecerse a la identidad. Esta matriz nunca va a ser parecida a la identidad y nunca va a llegar a ser la identidad. ¿Y por qué? Y porque esta matriz es 3 por 4 y las identidades se acuerdan que son cuadradas. Entonces esta no va a ser nunca la identidad. Acá voy a poner otro número para que vean lo que voy a hacer. Bien, entonces lo que hacíamos era operaciones elementales para ver si esa matriz se puede llevar a algo parecido a la identidad. Lo más parecido a la identidad que va a poder ser esa matriz es esto. Acá podría tener cualquier cosa, acá podría tener cualquier otra cosa y acá podría tener cualquier otra cosa. Lo que aspira esta matriz es a parecerse a esto, donde en un pedazo está la identidad. Puede estar la identidad toda seguidita o no. Acuérdense lo que llamábamos reducida por filas escalonadas. Es una matriz donde el primer elemento no nulo de la fila es un 1. En el resto de la columna donde esté ese 1 hay ceros. El segundo elemento, en la fila 2, el primer elemento también tiene que ser un 1, que se llama, el primer elemento no 1 se llama elemento principal. En la columna donde está el principal, en el resto tiene que haber ceros. Y acá también tengo que tener un 1, en el resto de la columna es un 0. Si esta matriz la puedo llevar a esto, es lo mejor que me puede pasar. Esa es la reducida por filas escalonadas. Puede ser que no llegue a eso. Puede ser que también es una matriz reducida por filas escalonadas, una matriz que sea como esta, por ejemplo. No tiene por qué tener todas las filas no nulas. La definición concreta es: una matriz es reducida por filas escalonadas si tiene filas nulas, son las últimas, como podría ser este caso. Las filas no nulas tienen que tener elemento principal 1 y en el resto de la columna donde hay un principal tienen que ser ceros. La segunda fila, el primer elemento no nulo es este. Y acá hay un principal. En el resto de la columna donde hay un principal tiene que tener ceros. Esta matriz también es reducida por filas escalonadas. ¿Cómo vemos y entendemos el concepto? Dando un ejemplo donde no lo sea. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz, esta matriz no es reducida por filas escalonadas. Burdamente fácil porque esto es un 3 y esto es un 4. O sea que esa no es reducida por filas escalonadas. Supongamos que esa no es. Tiene que tener 1 como elemento principal. Si acá tengo 1, por ejemplo, y acá tengo un 2, tampoco es reducida por filas escalonadas, porque este 2 está en una columna donde hay un principal. ¿Está bien? O sea que esto es inadmisible. ¿Entendido? Bueno,
Otra que no sea escalonada. Esa no es reducida por filas escalonadas. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una fila nula, no última, sino en el medio, digamos, entre comillas, ¿no? No está abajo. Se dan cuenta que si tienen esto, inmediatamente lo pueden pasar a una reducida por filas escalonadas, permutando fila 2 con fila 3, y ahí la tendrían, ¿está bien? Lo mismo que si acá, la anterior, acá tenían un 2, hay un ejemplo que yo había puesto hace un ratito, un 2 acá y un 1 acá, no falta mucho para mandarla a una reducida por filas escalonadas. Si a la fila 1 le resto 2 veces la fila 2, este 1 no se modifica y este 2 se transforma en 0. Para eso vemos las operaciones elementales por filas. Toda matriz, eso es un teorema que se puede demostrar, pero nosotros lo aceptamos sin demostración, toda matriz es equivalente por filas a una reducida por filas escalonadas. Eso se demuestra y es fácil la demostración. No la hacemos porque el método para demostrarlo bien no lo vimos. El método de inducción no lo vimos. Bien, entonces, ¿qué pasa con la reducida por filas escalonadas asociada a una matriz? ¿Es importante? Sí, es muy importante. Es como que es la esencia de la matriz. Es lo que tiene la matriz, su reducida por filas escalonadas asociada. Si la matriz es cuadrada, es lo que habíamos dicho el otro día, ella se podía llevar a una reducida por filas escalonadas que fuera la identidad o no. Si era la identidad, era porque la matriz era invertible. Eso es lo que nos permitió demostrar o tener el método para calcular una matriz inversa. Entonces, teorema, si A pertenece a Rn por n, fíjense que acá pongo n por n, A es invertible si y solo si la reducida por filas escalonada asociada con A es la identidad n. No puede ser otra identidad más que la IN. Entonces, si eso pasa, era el método que usamos para calcular la inversa. Pero lo vamos a calcular de esa matriz que no va a ser invertible porque no es cuadrada, su reducida por filas escalonadas. ¿Para qué? Para practicar un poco. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ya que acá puse un 1, transformar en 0 la columna. ¿Está bien? Transformar en 0 la columna. Primera operación, a la fila 2 le voy a restar 2 veces la fila 1. Entonces, primera operación, fila 2 menos 2 veces la fila 1. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué? ¿Para qué hago eso? No, la última fila no tiene por qué ser siempre nula. A veces se anulan, pero a veces no. Si hay filas nulas, son las últimas. Eso sí, si hay nulas, son las últimas. Pero pueden no tener nulas. Fíjate que si estamos diciendo que una matriz va a ser invertible si es equivalente, últimas o últimas, es decir, son las últimas. Nadie dice que las últimas tienen que ser una sola, Si hay nulas, son las últimas. Puede tener muchas filas nulas, por abajo. Bien, yo digo, ¿qué le harían a esta matriz? ¿Se entiende por qué yo digo que a la fila 2 le resto 2 veces la fila 1?
porque acá hay un 2. Entonces, la fila 1 no le hago nada. A la fila 2 hay un 2 y le resto 2 veces 1. A propósito, ¿para qué? Para que acá me quede un 0. Entonces me va a quedar 0. Hay un 4 y le resto 2 veces 3. O sea, es 4, 2 por 3, 6, ¿sí? 4 menos 6 menos 2. Hay un 5 y le resto 2 veces menos 3. ¿Está bien? Si a un 5 le resto, perdón, 2 veces 2, no sé por qué vi abajo, ya sé lo que hice, y para abajo. Hay un 5 y le resto 2 veces 2, es decir, 5 menos 4 queda en 1. Y hay un 0 y le resto 2 veces, perdón, me parece que estoy haciendo mal. Voy a repasar porque creo que me distraje. 3, 2, 0. Hay un 4 y le resto 2 veces lo que está acá arriba. Está bien lo que hice. Es decir, es 4 menos 6, nos queda menos 2. Acá nos queda menos 2. Hay un 5 y le resto 2 veces 2, es decir, hay un 5 y le resto 4, me queda un 1. Hay un 1 y le resto, perdón, hay un 0 y le resto 2 veces 1, nos queda menos 2. Bien, así trabajamos la segunda fila. La tercera fila ahora no le hago nada y ya inmediatamente le voy a hacer algo. Entonces, con este 1 ya transformé en 0 este elemento. Ahora tengo que transformar en 0 este otro. Para transformar en 0 este otro, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y alcanza con que a la fila 3 le sume la fila 1, porque acá hay un 1 y menos 1 más 1 es 0. Entonces a la fila 3 le sumo la fila 1. ¿Sí? Adriana, creo que el 2, 4 te queda igual, 1. Es probable, porque no sé qué estoy viendo hoy. Hay un 1 y le resto 2 veces 0. O sea, gracias, quedó un 1. Sí. Ya me equivoqué 2 veces en escribir. Está grave esto, ¿eh? Bueno, entonces la fila 1 y la fila 2 quedan como están. 1, 3, 2, 0, 0, menos 2, 1, 1. ¿Y qué pasa abajo? A la fila 3 le sumo la fila 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 3, menos 1. Menos 1 más 3 nos queda 2. ¿De acuerdo? Hay menos 3 más, estoy sumando la fila 1, ¿no? Menos 3 más 2 queda menos 1. Hay un 5 más la fila 1 que vale 0, más 0 queda 5. ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos. Entonces, fíjense que ya trabajé con este 1, blanqueamos o barremos, decimos muchas veces, toda la columna 1. Los transformé todos en 0. Ahora, acuérdense que el objetivo es llegar a lo más parecido a la identidad. O sea que acá yo tendría que tener un 1. Ahí tendría que tener un 1. Esta columna ya no la negocio para nada y podría llegar a intercambiar estas filas si fuera necesario. Por ejemplo, ¿cuándo? Y si acá abajo hubiera un 1, la intercambiaría. No la intercambiaría si acá tuviera un 1. ¿Por qué? Porque este 1 no lo puedo bajar. Porque acuérdense que los 1 se tienen que ir dando de manera escalonada. La mejor posición para el 1 de la fila 1 es en este lugar.
El 1, 1. Entonces ahora lo que voy a hacer es dividir por 2 la fila 2, o por menos 2, si quieren, ¿no es cierto?, para tener un 1. Entonces multiplico la fila 2 por menos 1/2. Multiplico la fila 2 por menos 1/2. Menos 1/2 de la fila 2. ¿Eso qué nos da? Fila 1, ¿cómo está? Fila 2, a propósito, va a quedar 2 menos 2 por menos 1/2, menos por menos más, 2 dividido 2, 1. Por eso lo hicimos. Hay un 1 y lo multiplico por menos 1/2. Por lo tanto da menos 1/2 acá. Acá hay un 1 y la cuenta va a ser igual, va a dar menos 1/2. La fila 3 no le hacemos nada hasta ahora. O sea que queda igual. Ahora, con este 1 vamos a trabajar. Ya tengo en posición diagonal 2, 2, el número 1. Entonces, vamos a hacer 2 operaciones. Las voy a hacer de a una, pero una operación va a ser anular este 3, que eso se obtiene a la fila 1 restándole 3 veces la fila 2, porque acá hay un 1, y la otra operación para anular este 2 es que a la fila 3 le reste 2 veces la fila 2. Esas 2 operaciones vamos a hacer. Primera operación. A la fila 2, perdón, a la fila 1 le resto 3 veces la fila 2. Bien. Esto, como decíamos el otro día, es de paciencia, ¿eh? Es una cuestión de paciencia. ¿Sobre qué fila estoy trabajando? Sobre la fila 1. ¿Con qué objetivo? De que este 3 se transforme en 0. Por eso es que a la fila 1 le resto 3 veces la fila 2, porque si acá, que hay un 1, piénsenlo, lo multiplican por 3, eso da 3. Entonces, si al 3 le restan 3, da 0. Este 0, cuando lo multipliquen por 3, va a ser 0. Se lo van a restar al 1 y al 1 no lo va a modificar. Por eso es que siempre decimos, hagan las cuentas ordenadamente, de acá para allá y de arriba para abajo. Bueno, entonces, la fila 1, ¿cómo se me transforma? Y el 1 queda como está. El 3 va a pasar a ser 0, porque ¿qué estoy haciendo? Repito, a 3 le resto 3 veces 1, a propósito, para que acá me quede un 0. Porque si a este 1 lo multiplico por 3 me da 3. Entonces, 3 menos 3 por 1 es 0. Acá hay un 2. Y le voy a restar 3 veces lo que está en esta posición, que es menos 1/2. Y ahora vamos a hacer esa cuenta. Entonces hay un 2, menos por menos más, 3 medios. Común denominador 2. 2 por 2, 4 más 3. 7 medios. ¿Dónde? En este lugar. Donde estaba el 2, me queda un 7 medios. Donde está el 0. ¿Qué va a pasar donde está el 0? Muy bien, había un 0. Hay un 0 y le van a restar 3 veces lo que está en este lugar. ¿Y qué es lo que está en este lugar? Menos 1/2. Entonces 0 no aporta, menos por menos más, 3 medios. La segunda fila no hice nada, con ella es con la que trabajé. Y acá tenemos 0, 2, menos 1, 5.
Este 0 está acá. Entonces, ahora lo que hay que hacer es anular este 2. Anular ese 2. Entonces, ¿alguien me puede decir qué hago para anular el 2 que está en posición 3, 2? ¿Cómo hacen para anular el 2? ¿Cómo hacen para anular ese 2? Voy a achicar un poco esta matriz, que escribí tan extendida. Ustedes me van a decir lo que van a hacer. ¿Qué van a hacer para anular este 2? ¿A quién? ¿A quién le voy a restar 2 veces la fila 2? A la fila 3. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, a la fila 3, le restamos 2 veces la fila 2. A la fila 3 le restamos 2 veces la fila 2. Por lo tanto, la fila 1 y la fila 2 tal cual están. 1, 0, 7 medios, 3 medios. 0, 1, menos 1 medio, menos 1 medio. Y ahora la que va a modificarse es la fila 3, porque a la fila 3 es lo que le estamos haciendo ahí. Hay un 0, que le resto 0 no hace nada. Ahora, hay un 2, y le resto 2 veces 1. ¿Por qué eso? Para que justamente me dé un 0. Hay un menos 1 medio, hay un menos 1, y le van a restar 2 veces menos 1 medio. Hay un menos 1 y le van a restar 2 veces menos 1 medio. Es decir, esto es menos 1 más 1, ¿no? Porque menos por menos es más. Y 2 por 1 medio, 1. Entonces les queda menos 1 más 1, 0. Y acá tienen un 5. Tienen un 5 en este lugar y le van a restar 2 veces lo que está acá arriba, que es menos 1 medio. O sea que hay un 5 y menos menos es más, 2 por 1 medio es 1. O sea que acá queda un 6. Hasta ahí andamos. Entonces, fíjense que acá tengo un elemento principal, 1. En el resto de la columna hay ceros. Acá hay un 1, en el resto de la columna hay 0. O sea que ya tengo los principales de la fila 1 y la fila 2. Ahora, ¿dónde puedo obtener otro principal? Y en la fila 3, ¿no es cierto? Este elemento lo puedo transformar en 1. Ese elemento es un 6. No sé para qué se me ocurrió tocarlo. Es un 6. ¿Cómo hacen para transformar el 6 en 1? ¿Qué operación elemental pueden hacer sobre la fila 3 para que el 6 pase a ser un 1? A ver, Fabián. Alan tiene prohibida la palabra porque es el que contesta rápido y los otros chicos se quedan sin contestar. Fila 3 la divido por 6. Muy bien, Guille. Eso que estabas atrasado, ¿eh? Entonces, divido la fila 3 por 6. Divido la fila 3 por 6.
Esto ya lo borro porque si no, no tenemos lugar. Entonces, siguiente es un sexto de la fila 3. Perfecto. Entonces queda 1, 0, 7 medios, 3 medios, 0, 1, menos un medio, menos un medio, 0, 0, 0, 1. Y ya cuando tenemos este 1 en esa posición, ya estamos seguros en lo siguiente, que la matriz va a tener 3 filas, va a ser su reducida por filas y escalonada va a tener 3 filas no nulas. ¿De acuerdo? También cuando teníamos este 6 nos dábamos cuenta que al tener un 6 acá, ese se iba a poder transformar en 1 haciendo una operación del tipo que me dijeron. ¿De acuerdo? Entonces la reducida por filas y escalonada tiene 3 filas no nulas. Eso está claro. Con este 1 que tenemos acá, tenemos que barrer el 3 medios y el menos un medio. ¿Con cuántas operaciones elementales voy a terminar mi trabajo? ¿Qué les parece? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Qué les parece a ustedes? No, todavía no terminamos. Con 2 operaciones. Muy bien, Pablo. Primera operación. Si a la fila 1 le resto 3 medios de la fila 3, se me va esto, ¿no? Y después, ¿cuál otra operación voy a hacer? Tengo que volar el menos un medio. A la fila 2 le sumo un medio de la fila 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué dijo? No, ¿saben qué? Me dijo algo la máquina. Tenemos la grabación. Tengo miedo que se corte como el otro día, porque apareció, tenemos inconveniente con algo. Qué lástima que se cansó. Entonces, vamos a hacer esas 2 operaciones inmediatamente que no requieren ninguna cuenta. Y entonces, primera operación, a la fila 1 le sumo 3 medios, perdón, le resto 3 medios de la fila 3. Eso es rápido, porque acá tengo 0 ya, o sea que arriba estas cosas no se modifican, porque acá hay 3 ceros. Entonces no me van a modificar estos 3 elementos. Y me va a transformar en 0 este como yo quiero. Entonces me va a quedar 1, 0, 7 medios, 0. 0, 1, menos un medio, 0, 0, 0, 1. Por último, lo que vamos a hacer es a la fila 2 le sumo un medio de la fila 3. ¿Por qué le sumo? Y bueno, porque así, si esto lo multiplico por un medio, me da un medio, y un medio menos un medio da 0. ¿Está bien? Entonces acá tenemos 1, 0, 7 medios, 0, 0, 1, menos un medio, 0, y haciendo esta operación nos transformó así la cosa. Entonces, esta, fíjense, que tiene de alguna manera, lo que yo les dije, tiene la identidad, a veces no me queda toda juntita. A ver si entienden eso cuando yo quiero decir toda juntita la identidad. Si ustedes miran estas 3 columnas, ¿está bien?
Miren, esta primera columna, segunda columna y cuarta columna son las columnas de la identidad. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esa es la aspiración que tiene esta matriz. Y acá ves, Alan, tu inquietud, si siempre iba a tener una reducida por filas, una fila nula. No. Acá tenés una reducida por filas escalonada que no tiene ninguna fila nula. Y la matriz de partida no es cuadrada. ¿No? Bueno, ¿y por qué se llama escalonada? Acuérdense lo que yo les decía, que es como que si yo voy recorriendo una escalera para encontrar los unos elementos principales de la matriz. De ahí el nombre. Los principales, que tienen que ser 1, en la columna tiene que haber ceros, y además los unos se tienen que ir dando de izquierda a derecha. Bien. Una definición. Se llama rango de una matriz al número de filas no nulas de su reducida por filas escalonadas. El rango de una matriz es el número de filas no nulas que tiene la reducida por filas y escalonada. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 3. Porque tiene 1, 2, 3 filas no nulas subreducidas por filas y escalonadas. Esa es una definición importante. El rango de una matriz es el número de filas no nulas que tiene la reducida por filas y escalonada. Es algo que no se pierde por operaciones elementales, sino que al contrario, la voy a contar cuando llegue a la reducida por filas escalonadas. Pero también tiene rango 3 esta, que es una que está en el medio del proceso, o tiene rango 3 esta que está acá, ¿no? Es decir, el rango es una cosa muy importante de la matriz, es algo intrínseco de la matriz que se conserva por operaciones elementales. Entonces, el rango es el número de filas no nulas que tiene la reducida por filas escalonadas. Entonces, dos cosas que voy a anotar que tienen que acordarse, son teoremas que van sin que los demostremos. Teorema, toda A, R, M por N es equivalente por filas a AR reducida por filas escalonadas. Y además, otra cosa, se llama rango de A, que es el número de filas no nulas de AR. El rango de A, y muchas veces se anota así, R de A. Rango de A es el número de filas no nulas de la matriz reducida por filas escalonadas. Y entonces, si pensamos en este teorema, si una matriz es invertible, sí, solo sí, su reducida por filas es la identidad N, entonces también es sí, solo sí, el rango de A es N. Porque si se pudo llevar a la identidad de orden N, ¿cuántas filas no nulas tiene la identidad de orden N? N. Entonces, es equivalente a ser invertible, a ser equivalente por filas con la identidad y a tener rango N. Bueno. Ahora, ¿qué hora estoy? ¿Les gustaría tener un recreo ahora? ¿Qué les parece? ¿Hacemos un recreito? Profe, una pregunta. A mí yo no entiendo por qué te quedó la fracción en la tercera columna.
¿Por qué me quedó una fracción? Sí, en la tercera columna de la que redujiste. Bien. O sea, ¿por qué se dejan esas fracciones? Pregunto. ¿Y porque cómo las voy a anular? Con una escopeta. Porque, a ver, vamos al paso anterior que era esto. Si yo esto lo quiero transformar en cero, ¿cómo podría ser para transformarlo en cero? Yo lo único que puedo hacer para transformar en cero es jugando con filas. ¿Está No bien? entiendo que no se puede, pero la pregunta sería, ¿eso sigue siendo una reducida por fila y escalonada? Exactamente, porque fíjate la definición. Justamente puse esta matriz para que vieran que no necesariamente iban a tener la identidad toda juntita, ¿no? Es decir, ser reducida por filas escalonadas, la definición dice que si tienen filas nulas, tienen que ser las de abajo. Donde hay un 1 como elemento, los elementos principales tienen que ser 1 por fila. ¿Qué quiere decir elemento principal? El primer elemento no nulo de la fila. ¿Está bien? Entonces, acá tengo un 1 como elemento principal de la fila. En el resto de la columna, donde hay un principal, tiene que haber ceros. Acá hay un 1, en el resto tiene que haber ceros. ¿Está bien? Ahora, como acá se anuló ese elemento, ¿está bien? Acordate, estábamos acá, fue anterior a esto, estábamos acá, y entonces, de ninguna manera yo tengo un 1 acá, porque se me fue el elemento, haciendo una operación elemental, este menos 3 se fue, desapareció, porque ese equivale, es proporcional a los elementos que están arriba. Entonces, por eso desaparecen los elementos. Entonces, si acá tengo un 0, no es principal. O sea que si no es principal, es posible tener cosas no nulas arriba de él. ¿Está bien? Lo que no voy a poder tener es algo no nulo arriba de este 1, porque este 1 es principal de la fila 3. Como es principal de la fila 3, en el resto de la columna tiene que haber ceros, que es lo que hicimos, estas dos operaciones que hicimos para transformar esto en 1 y después con ese 1 que estos sean ceros. Porque si no lo llevo, estos sí tienen que ser ceros sí o sí, porque están arriba de un 1 principal. En cambio, como estos no están arriba de un 1 principal, porque el 1 no está acá, sino que está aquí, entonces no es necesario, ni tampoco voy a poder transformarlos en ceros. Porque fíjate, no podría decir, bueno, ¿cómo hago para transformar en cero este? Y bueno, quién sabe jugando con estos dos que no son nulos. Pero si yo juego con estos, para transformar uno al menos de ellos en cero, porque los dos no voy a poder, voy a modificar estos dos unos que ya tenía. Porque, fíjate, que, por ejemplo, el 7 medios, ¿cómo harías para transformarlo en cero? Y le sumo 7 veces la fila 2. Pero si vos le sumás 7 veces la fila 2 a la fila 1, este se te transforma en cero, pero este deja de ser cero y acá tenías un 1. Entonces es imposible que me quede mejor que esto que me quedó acá. No sé si eso aclara tu... Sí, o sea que en la fila donde hay un 1 tiene que haber, o sea, toda la columna tiene que haber ceros. Exacto, cuando hay uno necesariamente tiene que haber cero. Si no hay uno, no va a tener que ser así. Y muchas veces Mejor, no va a mejor. poder ser así. Y muchas veces no va a poder ser así. Bueno, pregunto si quieren un recreo ahora y después seguimos inmediatamente con sistemas. Un recreo cortito para... ¿Les parece bien? ¿Quieren recreo o no? A mí me parece que sí, porque así se desgraba más rápido y descansan aunque sea 10 minutos, no sé, es y 20, y media, volvemos de nuevo. Bien, en el mismo link.
volvemos a la clase. No se pierdan por ahí, ¿eh?